Hola, buenas tardes. Vamos a intentar por esta vía tratar de ver si se nos graba la sesión, porque realmente el problema ya traté de revisarlo, o sea, me lo revisaron acá en el sentido de tratar de visualizar dónde estaba el problema, y de hecho el problema me dicen que está desde el jueves. O sea, no es que, porque yo el miércoles di clase de constitucional y yo no tenía el problema de grabación, entonces el problema de grabación está ahora, entonces estamos haciendo el esfuerzo de ver si esto se logra grabar para compartirlo con ustedes. Así es que lo que les puedo decir es que presten atención eh, y vayan tomando nota en ese caso de lo que vamos a estar conversando. La presentación de ahora la voy a revisar bien y se la voy a hacer llegar para efecto de que tengan ahí el material de apoyo por cualquier problema si la sesión no la logramos grabar. Así es que espero pues en ese caso que podamos tener la sesión de ahora. Voy a tratar de compartirles qué es lo que vamos a estar en esta sesión trabajando. Y ustedes pues harían el esfuerzo en este caso, de confirmarme si están viendo la presentación. Sí, se ve, doctor. Bueno, gracias. Vean, lo que tenemos programado para la sesión de ahora, en lo que queda, es el contrato individual de trabajo como una segunda parte. Ya nosotros habíamos trabajado en la sesión anterior los elementos comunes, los elementos esenciales del contrato de trabajo. De igual modo, las características lo habíamos conceptualizado. Y ahora haremos referencia a la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, y luego trataremos de ver la situación problemática que representa el contrato de trabajo. Ahora bien, respecto de la naturaleza jurídica, hay que hacer ver lo siguiente. O sea, como punto de partida nosotros tenemos que para explicar la naturaleza jurídica del contrato de trabajo se han desarrollado algunas teorías de contenido civilistas, al punto que estas van a ubicar el contrato de trabajo dentro de los contratos clásicos. Sin embargo, se terminó finalmente admitiendo que el contrato de trabajo tiene su propia autonomía, y por tanto, si el contrato de trabajo tiene su propia autonomía, no puede en ese caso ser esenciado a partir de los moldes tradicionales de los contratos del derecho civil, y por ende teorías como que el contrato es una compraventa, es una sociedad, es un mandato. Realmente eso no ha servido, ¿verdad? Para, teóricamente, podemos decir que el contrato de trabajo no va a calzar dentro de esos moldes. Ahora, esto no significa que si uno comienza a revisar más de fondo este problema, pudiera, de hecho, hacer afirmaciones en el sentido que el contrato de trabajo, en el fondo, sigue siendo una especie de compraventa. Pudiera pensar uno de una manera radical, pero por ahí habría que ir haciendo las matizaciones correspondientes para defender nosotros la idea de que el contrato individual de trabajo tiene su propia autonomía. Por ejemplo, entre los que nos van a afirmar que el contrato de trabajo, ¿verdad? Decir que afirmaban que el contrato de trabajo compraba la fuerza de trabajo y el trabajador la vendía por un precio, y a eso pues le llamábamos compraventa, es decir, el trabajador vendiendo la fuerza de trabajo, el empleador adquiriendo esa fuerza de trabajo, y a cambio de ello pues le paga un salario al trabajador. Entonces eso se refiere como una compraventa, el que vende la energía y el que compra esa energía de trabajo, y por esa energía de trabajo paga un precio. Todos sabemos que el precio es una cuestión normal dentro de los contratos civiles, específicamente el contrato de compraventa. Pero naturalmente que hay muchos, en ese caso, tratadistas que van a
a refutar esta teoría, porque ellos reivindican la dignificación del trabajo y en el entendido que el trabajo no es una mercancía, sino que el trabajo es una función social, tal como prescribe el artículo 37 de la Constitución de la República. Bueno, dentro de esos actores que consideran que el trabajo es una mercancía, nosotros encontramos, por ejemplo, a Carneluti, ¿verdad? ¿Qué refiere Carneluti? Bueno, él va a afirmar, ¿verdad?, que el trabajador lo que hace es que, eh, que la compraventa lo que implica es la compra de energía física o muscular del trabajador, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros fuerza de trabajo. Y así como se compra la energía eléctrica, también se puede comprar la fuerza de trabajo, siguiendo lo que Carneluti plantea sobre esta idea, ¿verdad? Así es que nosotros vamos a tomar en cuenta a partir de eso que la energía de trabajo es una fuerza prestada con inteligencia y voluntad. Ahora bien, si el trabajo, ¿verdad?, implica un despliegue de energía física e intelectual, pero que ésta se presta con inteligencia y voluntad, pues obviamente que nada tiene que ver el símil con la compraventa de energía. La compraventa de energía no tiene, obviamente, no es un símil para decir que el desgaste físico muscular que haga el trabajador o intelectual tenga que ver con o es algo similar como cuando se compra una energía de trabajo. Entonces, y además de ese argumento, es de tomar en cuenta que la fuerza de trabajo no se puede separar del trabajador. Entonces, si eso ocurre, pues obviamente que allí tenemos nosotros ya una idea clara en lo que respecta a este tema. Ahora bien, en cuanto al contrato de trabajo como un contrato de sociedad, los partidarios de esta teoría, ¿verdad?, van a afirmar, fíjense ustedes, que el contrato, ¿verdad?, tratando de superar la teoría de la compraventa, el contrato ahora es un contrato de sociedad. Entonces, ¿qué implica este contrato de sociedad? Bueno, que el contrato de trabajo reúne los elementos similares a lo de un contrato de sociedad. ¿Por qué? Las partes hacen sus aportes, hay un fin común y obtienen un reparto. Esa es la idea bajo la cual se pretende hacer esa explicación. Pero el patrono, ¿verdad?, pone su capital, su empresa, es cierto, y la dirección en cuanto a la forma como se van a prestar los servicios. El trabajador, todos sabemos que pone sus servicios. Y en ese orden de ideas, ¿verdad?, se va a hacer esa afirmación de que hay un reparto de utilidades y ese reparto de utilidades es lo que recibe el trabajador en concepto de salario y las ganancias que recibe también el empleador de ese reparto de utilidades. Es como este contrato de sociedad pretende, que el contrato de trabajo tiene un símil al contrato de sociedad. Sin embargo, ¿verdad?, hay que tener en cuenta sobre este punto que el trabajador realmente no tiene ninguna intención al celebrar un contrato de trabajo, el trabajador no tiene ninguna intención en lo que respecta a pasar a ser un socio del empleador para decir que estemos en el contexto de que lo que se trata es un contrato de sociedad. Para nada, realmente eso no ocurre. El patrón no sigue siendo el patrono y el trabajador, en este caso, sigue siendo el trabajador. Entonces, no nos sirve realmente esta teoría como para efecto de sustentar nosotros que el trabajador aporta trabajo, su habilidad y que se van a dividir en ese caso los beneficios con el empleador, ¿verdad? Así es que en ese sentido vamos a concluir nosotros, ¿verdad?, que no estamos en presencia, pues obviamente, de un contrato de sociedad, comenzando porque el trabajador está bajo dependencia y subordinación, no está en una relación igualitaria con el empleador. No ha habido, como dije anteriormente, una intención de conformar una sociedad con el empleador, ni el empleador tampoco de formar una sociedad con el trabajador.
Por otro lado, si se tratara de un contrato de sociedad, ambos en ese caso soportaran las pérdidas y las ganancias, algo que no ocurre cuando nosotros hablamos del contrato individual de trabajo, donde es el empleador quien soporta las pérdidas, porque ya le hemos dicho anteriormente que independientemente si la empresa gana o pierda, el trabajador tiene asegurado el salario. El otro punto que habría que considerar con relación a este tema es reducir, ¿verdad?, el contenido material del contrato de trabajo, ¿verdad? Y por ahí nosotros tenemos un contrato de esta idea, ¿verdad?, que se ha tenido del contrato de sociedad, pero ya claramente lo he dicho anteriormente, ¿verdad?, como pretendiendo concluir esta idea de que no existe el ánimo en ambos para formar una sociedad, no existe comunidad de fines, el trabajador no soporta pérdidas, y el contrato de trabajo es crear un ente nuevo. Obviamente eso es lo que ocurre en el caso del contrato de trabajo. Por esas razones el contrato de trabajo no es un símil al contrato de sociedad. Y por ende no puede servir el contrato de sociedad para sustentar el fundamento del contrato de trabajo. Como estas teorías, ven ustedes que una y otra se van superando, entonces van acudiendo a nuevas teorías y los resultados siguen siendo los mismos. Entonces nos encontramos nosotros con una teoría que es el contrato de mandato. Para esta teoría, ¿verdad?, entre trabajador y empleador se establece un mandato mediante el cual el trabajador es el mandatario y el patrón el mandante, ¿verdad? El trabajador se pone a disposición del empleador para realizar la voluntad de esto, ¿verdad?, y puede dirigir la empresa para que éste pueda dirigir la empresa de mejor manera. Pero en el caso específico del contrato de trabajo, nosotros vamos a tener que tampoco esto va a responder con la realidad misma, ¿verdad?, porque el contrato de trabajo no puede constituir un mandato. Y no puede constituir un mandato porque en el contrato de trabajo no existe o no es, en otras palabras, de la esencia del contrato de trabajo no es la esencia, no es la representación, o sea, la representación no es esencia del contrato individual de trabajo. Sí encontramos nosotros que a veces podemos hablar del representante patronal, por ejemplo, hablamos, pero el representante patronal solo es algo accidental dentro de la relación de trabajo, al punto que el vínculo jurídico laboral entre el empleador y el representante patronal tiene el origen específicamente en lo que llamamos nosotros un contrato de trabajo y no en un mandato. Entonces, por ende, aquí no existe, en este contexto que nosotros estamos planteando, pues obviamente que no existe de ninguna manera el caso no existe, ¿verdad? De esa manera lo que nosotros estamos hablando de que el contrato de trabajo realmente sea un contrato de mandato, ¿verdad? Porque lo esencial del contrato de mandato es la representación. El trabajador no es representante del empleador. Eso, en esencia, ¿verdad?, en el contrato de trabajo no hay una representación del trabajador hacia el empleador. Y si lo hay, ya lo hemos dicho, será de forma accidental. Por lo tanto, eso habría que tenerlo en cuenta. El otro punto muy importante es que el caso del mandato es para efecto de ejecutar actos jurídicos, nunca para ejecutar actos materiales. Entonces, en el contrato de trabajo lo que se ejecutan son actos materiales onerosos. De hecho, en la representación se pueden ejecutar actos jurídicos gratuitos. Eso no ocurre en el contrato individual de trabajo. Por lo tanto, esta teoría del mandato tampoco tiene, digamos, el suficiente fundamento para poder esenciarnos un contrato de trabajo. Así es que en esa forma, esta teoría nosotros la vamos a ir descartando, ¿verdad?, porque no nos lleva a un feliz término. Luego se va a hablar como última teoría, en este caso, del contrato de arrendamiento. Y según el contrato de arrendamiento,
nosotros encontramos, por ejemplo, a este civilista, que ustedes se los van a mencionar a veces en derecho civil, como es el caso de Planiol. Planiol objeta la denominación contrato de trabajo y afirma que en realidad se trata de un contrato de arrendamiento. Ahora, sobre este punto yo quiero quizás hacer énfasis en lo siguiente. Es cierto, estos tratadistas, como que uno dijera, bueno, pero es que estos tratadistas están a favor de que el contrato de trabajo es un contrato de arrendamiento, es decir, lo quieren explicar desde el molde civilista. No, realmente no es esa la intención de estas personas, y tampoco no es la intención de ellos que no exista un contrato de trabajo con su propia autonomía, con su propia peculiaridad. Lo que ellos en ese caso sostienen que en la realidad, ¿verdad?, que se vive es que el contrato de trabajo más parece un contrato de arrendamiento que un contrato de trabajo con plena autonomía. Eso es lo que está en juego en cada una de estas teorías que en este caso nosotros hemos venido planteando, ¿no? Por eso, para esta teoría, ¿verdad?, la cosa arrendada es la fuerza de trabajo. O sea, ya hemos dicho que los trabajadores dan en arrendamiento la fuerza de trabajo, ¿verdad?, esa energía de trabajo que despliega el trabajador, la alquila el empleador, ¿verdad? Y a cambio de eso, nosotros sabemos que la alquila por un número de horas, a cambio de eso paga un salario. Entonces, sobre este punto se va a objetar que los efectos de ambos contratos son totalmente diferentes. En primer lugar, porque el contrato está de por medio la dignidad humana, es decir, en un contrato de trabajo está por medio la dignidad humana. En un contrato de arrendamiento, pues obviamente, como su nombre lo indica, un contrato de arrendamiento implica la obligación del arrendante de devolver la cosa arrendada. Pero en este caso, definitivamente, si el empleador estaría arrendando fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo ya no vuelve al trabajador, ¿verdad? El desgaste físico, mental que tiene una persona, eso ya no hay retorno. Entonces, como no hay retorno, no podemos nosotros pretender que el contrato de trabajo realmente sea un contrato de arrendamiento, es decir, que lo veamos desde esa perspectiva. Entonces, si el trabajador arrienda su fuerza de trabajo, como decía Planiol, ¿verdad?, debía llamarse contrato de arrendamiento de servicio. Y eso implicaría reducir el contrato de trabajo a los moldes civilistas. Y por lo tanto, ya hemos dicho que eso es criticable desde el orden ético, porque comparar al trabajador con una máquina, con un animal de carga, pues obviamente resulta inconcebible en los términos de la dignidad humana, ¿verdad?, del principio que rige en materia laboral, como es el principio de la dignidad del trabajador. Entonces, en ese sentido, no tendría, mejor dicho, cabida un planteamiento de esta naturaleza. Entonces, el contrato de trabajo, en el plano jurídico, el contrato de arrendamiento, siempre existe la necesidad de entregar la cosa, ¿verdad? Lo que no ocurre en el caso del contrato de trabajo. El trabajador no puede en sí, ¿verdad? Como le quiero decir, en este caso, no puede el trabajador, porque la fuerza de trabajo es inseparable. O sea, la fuerza de trabajo no me la puedo sacar y poder, en ese caso, poner la fuerza de trabajo al servicio del empleador. Eso no es posible porque las habilidades de destreza que tiene el trabajador son inherentes a él. Las habilidades intelectuales o los conocimientos que tenga son inherentes a ese trabajador. Entonces, eso como tal no es separable. En cambio, los objetos materiales en el contrato de arrendamiento, pues obviamente que hay entrega de ellos, pero en el contrato de trabajo no sucede eso. No es posible en el contexto de que la fuerza de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, eso es algo inseparable. Entonces, el contrato de arrendamiento, ya para ir redondeando esta idea, ¿verdad?, no es algo que nos va a servir para esenciar nosotros un contrato individual de trabajo. Entonces, bajo esas formas es como se ha venido pretendiendo sostener que el contrato de trabajo pues nos va a permitir, en este caso, ¿verdad?, hacer ese tipo de... Cuando hablamos de naturaleza jurídica
lo que nosotros queremos cuando hacemos referencia a la naturaleza jurídica es, en este caso, mostrar los fundamentos, ¿verdad?, del contrato de trabajo. Entonces, los fundamentos del contrato de trabajo no pueden ser explicables dentro del contexto de un contrato de sociedad. Así que no van a ser explicables dentro de ese tipo de situaciones. Ahora, eso de hecho es que lo queremos nosotros referir en este contexto, ¿no? El contrato de arrendamiento, ¿verdad?, de servicios, cuando la prestación de servicios se da en condiciones de subordinación, pues obviamente habrá un contrato de trabajo. Es lo que nos va a servir claramente a nosotros para explicar esa relación jurídica, ¿verdad?, que se da entre el trabajador y el empleador, que no puede ser sustentada desde un contrato de arrendamiento, de un mandato, de un contrato de sociedad o de una compraventa. Entonces eso es lo que de hecho queremos explicar, ¿no? Entonces nosotros, la conclusión es que si vamos a defender la tesis de que el contrato de trabajo es un contrato peculiar, un contrato que tiene su propia autonomía, pues obviamente que ese contrato no va a encajar nunca dentro de los moldes tradicionales, como dije, el contrato de sociedad, el compraventa, del contrato de sociedad, contrato de mandato, contrato de arrendamiento. Ninguno de ellos. Y nosotros sabemos que si revisamos el derecho comparado, la mayoría de legislaciones van a hablar de un contrato de trabajo, o algunas legislaciones como la mexicana hablan de relación de trabajo, pero la relación de trabajo todavía es un concepto que supera, ¿verdad? Es una idea que tiene de superar la idea de contrato, y no están hablando en el contexto del derecho laboral de un contrato de trabajo, sino que lo mejor es hablar de una relación jurídica con una pretensión bastante radical de separarnos nosotros ya de ese tronco común donde se pretende sostener de que deriva el derecho del trabajo. Ya no podemos nosotros estar hablando a estas alturas de contrato de trabajo, sino de la idea de relación de trabajo. Además, lo que ya habíamos sostenido en las sesiones anteriores, que el contrato de trabajo tiene su propia peculiaridad y autonomía, a raíz que tiene elementos propios como la personalidad, la exclusividad, la subordinación y la estabilidad. Entonces yo creo de que en esa perspectiva hay que entender que iríamos en este caso teniendo cuidado sobre ese tema, ¿no? Y el otro punto que en esta sesión quiero referir es el presunto contrato de trabajo. Ya, dejemos de lado, ¿verdad?, el caso de las teorías de compraventa, de mandato, de sociedad, de arrendamiento. Y ya la conclusión está, pues, que el contrato de trabajo como tal no encaja dentro de esos moldes tradicionales. Ahora, pasemos a otro tema. Y en este otro tema, ahora hablemos del presunto contrato de trabajo. Entonces, para evitar los fraudes de ley, ¿verdad?, y proteger al trabajador, en materia de trabajo, tenemos nosotros en el artículo 20 recogida una figura que se llama la presunción del contrato de trabajo. Es decir, que el contrato de trabajo se va a presumir cuando el trabajador, digamos, presta los servicios para el empleador bajo subordinación. Es decir, eso nos ayuda a nosotros a probar el mismo caso del contrato de trabajo. Vamos al artículo 20 y nos dice: se presume la existencia del contrato de trabajo por el hecho de que una persona presta sus servicios a otra por más de 2 días consecutivos. Es decir, si una persona presta servicios a otra por más de 2 días, es decir, la prestación de servicios por más de 2 días, eso nos lleva a nosotros a presumir el contrato de trabajo. El contrato de trabajo se presume también, de acuerdo a la segunda parte del artículo 20, si nosotros probamos la subordinación. O sea, si logramos probar la subordinación, entonces vamos a tener el contrato de trabajo también se estaría en ese caso probando por ese medio, ¿verdad? Así es que no perdamos en ese caso
de vista esa situación, ¿verdad? Que cuando estamos hablando del presunto contrato de trabajo, el legislador ha pretendido, ¿verdad?, de evitar esos fraudes de ley, de esas artimañas a las que recurre el empleador para evadir las cargas laborales y para proteger, en ese caso, al trabajador. El artículo 20 pues tiene esa presunción en lo que respecta a un contrato de trabajo, ¿verdad?, y de cual obviamente van a derivar ciertos derechos que deben de ser tutelados a favor de la clase trabajadora. Así es que en esa forma habría que entender esta idea del contrato presunto. Ahora bien, para revestir, ¿verdad?, el carácter laboral, la prestación de servicio ya sabemos nosotros que tiene notas específicas, y dentro de esas notas específicas o notas típicas está que el trabajo es por cuenta ajena. Además que el trabajo es por cuenta ajena, el trabajo es bajo la dependencia de otra persona. Entonces, contra la apariencia de la objetividad laboral, esa presunción radica en el sentido siguiente, ¿verdad?, la esencia contractual, ¿verdad?, de que todo trabajo es subordinado porque no se les reconoce eficacia contraria a las declaraciones de un sujeto de una relación laboral, ni a las actitudes encubridoras que se adopten. Entonces, ese punto habríamos que entenderlo como una cuestión, digamos, en cierta medida importante, ¿verdad?, tomarla en cuenta dentro de este contexto. Entonces, por ahí tenemos que la referencia en lo que respecta a este presunto contrato de trabajo. Entonces, la pregunta es que tanto en la teoría, ¿verdad?, como en la práctica jurídica laboral existe esa batalla, ¿verdad?, en contra de la pretensión de situar la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo dentro de esos contratos a que habíamos hecho referencia, como la compraventa, arrendamiento, mandato, contrato de sociedad. Esa batalla siempre ha estado ahí, y la pretensión siempre ha sido, en un contexto de un Estado social de derecho, ¿verdad?, elevar el trabajo a la categoría de una función social. Y cuando eso lo hace el legislador, pues obviamente, valga la redundancia, lo está haciendo con una finalidad o con un fin claro. Y ese fin es reivindicar la dignidad del trabajador, ¿verdad? No solo reivindica la dignidad del trabajador, sino que por principios de humanización y democratización de la relación de trabajo, así como también por el principio pro homine, por el principio protectorio, por el principio de progresividad o prohibición de regresividad, entonces nosotros vamos a entender que los derechos de los trabajadores no deben ser desmejorados. Aquellos derechos que los trabajadores han conquistado no se deben desmejorar por la pretensión, ¿verdad?, que tienen algunos teóricos de defender la idea de que el contrato de trabajo, lo que el trabajador, la fuerza de trabajo, si la queremos medir tanto física como intelectual, hay que verla como una cosa más dentro del comercio. Realmente eso no funciona en materia laboral de esa manera, porque la prestación de servicios no se agota con la finalización de la jornada de trabajo. Nosotros sabemos que hay puntos que van más allá, como el caso de ciertas prestaciones sociales que tienen que ver con el día de descanso, tiene que ver con el día de la vacación, tiene que ver con el tema de aguinaldos, tiene que ver con el tema de la seguridad social. Entonces hay cosas que van más allá, que no ocurren en el contexto de los contratos tradicionales. Entonces así vamos a ir nosotros viendo este asunto, y por esa razón, ¿verdad?, es que vamos a ver que en la actualidad todavía, de hecho, ese debate se puede prolongar con aquellas pretensiones que están de la flexibilización laboral, la de regularización, ¿verdad? En el caso de Elon Musk, todos sabemos que está hablando de una jornada de 120 horas semanales, ¿verdad? Caso que traspasa la lógica que ha pensado, o que se ha pensado históricamente en materia de trabajo, como es en el caso que la duración
ordinaria de una jornada de trabajo es de 44 horas semanales. Pero este señor, pues obviamente está hablando más allá de eso, de ese tipo de contexto. Entonces, la naturaleza social del derecho del trabajo o de la relación de trabajo, ¿verdad? Se le está imprimiendo una dirección hacia el pasado, ¿verdad? Que está hackeando los principios del derecho laboral que hemos mencionado anteriormente. Y por esas razones que proyectan, ¿verdad? Todavía el debate en ese escenario posible. Pero los laboralistas, pues obviamente, tienen que ir defendiendo la idea de que el contrato de trabajo tiene su propia autonomía, tiene su propia peculiaridad, ¿verdad? Que no puede entrar a hacer una comparación analógica con el resto de contratos civiles. Lo más adecuado sería en ese contexto de que el contrato de trabajo pasara a tener una figura, podemos decir nosotros, ya no en el contexto que la venimos mencionando, como llamarle pues contrato de trabajo, no debería ser el tema aquí en discusión, sino mejor dicho, dar un paso más allá del contrato de trabajo y a llamar a esa, llamarlo, ¿verdad?, relación de trabajo, a ese vínculo jurídico laboral que genera derechos y obligaciones entre el empleador y el trabajador. Ahora bien, y es que en la misma teoría del derecho laboral, nosotros encontramos específicamente no solo en la teoría del derecho laboral, a nivel de jurisprudencia, de la misma sala de lo civil, encontramos también este escenario posible. Y esto tiene que ver con lo siguiente, o la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde tiene su origen el vínculo jurídico laboral entre empleador y trabajador? Como estamos diciendo, ¿dónde tiene origen el vínculo jurídico? Nos estamos refiriendo a nosotros. En otras palabras, ¿cuál es el vínculo que genera derechos y obligaciones entre empleador y trabajadores? ¿Dónde se genera ese vínculo o cuál es el vínculo jurídico laboral, ¿verdad?, que genera derechos y obligaciones entre empleador y trabajador? Para algunos, el origen de ese vínculo está en un contrato de trabajo. Eso dirán ustedes que aquí hay una disputa teórica sobre esto y que esa disputa teórica pues tiene sus consecuencias prácticas, ¿verdad? No solo son teóricas, sino consecuencias prácticas. Por eso es que nosotros ya hemos anotado en el tema contrato individual de trabajo, marco conceptual e implicaciones prácticas. Es por eso, porque tratemos de ver nosotros, como ya dije anteriormente, que para una teoría contractualista lo que genera derechos y obligaciones entre trabajador es el contrato, porque el contrato es la única fuente obligacional, ¿verdad? Todavía aquí nosotros no nos hemos, por decir algo, no hemos superado estas ideas contractualistas del derecho civil, y entonces venimos diciendo, mire, es que lo que genera, ¿verdad? Y hasta ustedes, ¿verdad? Anteriormente, cuando me hacen preguntas, me dicen, bueno, pero ¿y qué pasa si falta un contrato de trabajo? Es que nosotros estamos inmersos dentro de esa lógica y el derecho del trabajo ya no debería de estar inmerso dentro de esa lógica contractualista. Y dentro de esa disputa tenemos otro grupo y ese otro grupo dice, no es el contrato de trabajo la fuente obligacional, sino que lo que genera, ¿verdad?, esos derechos y obligaciones entre el empleador y el trabajador es la relación de trabajo. Y entonces por ahí habría que ir a conceptualizar qué es relación de trabajo y qué es un contrato de trabajo. De hecho, nosotros ya venimos conceptualizando ya ratos qué es un contrato de trabajo. Entonces, en este contexto tenemos que la teoría contractualista, ¿verdad?, va a ser derivar derechos y obligaciones recíprocos entre empleador y trabajador a partir de un acuerdo de voluntades. Y el artículo 17 del Código de Trabajo, cuando define el contrato individual de trabajo, así lo ve como un acuerdo de voluntades, es decir, un acuerdo de voluntades es un elemento propio de los contratos. Y nosotros sabemos que el contrato es una fuente obligacional. Entonces, si el contrato es la fuente obligacional, quiere decir que los derechos ahí se originan en ese contrato de trabajo. Entonces, la teoría de la relación de trabajo dice, los derechos y obligaciones no se originan en esa fuente obligacional,
sino que los derechos y obligaciones se van a originar en un hecho real y objetivo, en el hecho real y objetivo de la prestación de los servicios. ¿Y cuál es ese hecho real y objetivo en la prestación de los servicios? Ese hecho real y objetivo en la prestación de los servicios es el hecho físico del trabajo convenido, ¿verdad? Ese es el hecho físico del trabajo convenido, es lo que nosotros aquí tenemos, por ejemplo, como la fuente que genera, ¿verdad?, los derechos y obligaciones entre patrón y trabajador, ¿verdad? Entonces, para esta teoría, el contrato como mutuo acuerdo de voluntades pierde relevancia como fuente de obligaciones, porque lo determinante no es el papel que yo firmo, sino que lo determinante es el hecho real y objetivo en la prestación de los servicios, ¿verdad? Lo que ya rato nosotros venimos haciendo referencia. Yo puedo firmar un contrato de trabajo y de hecho puedo decir que me voy a presentar el lunes a trabajar y no me presento. Y el papel en sí no va a generar, por regla general, ¿verdad?, porque tiene sus excepciones, no va a generarme ningún derecho, ¿no? Entonces eso no genera ni provoca ningún derecho. Lo que provoca el derecho es que el día lunes yo realmente me presenté a la empresa, ¿verdad?, que es el hecho real y objetivo de la prestación de servicios. Yo me presento al horario convenido y comienzo a prestar los servicios convenidos. Eso es lo que me va a generar derechos y obligaciones: el derecho al pago de un salario, el derecho al descanso semanal, el derecho a una vacación anual, y eso es lo que lo va a generar, ¿verdad?, el derecho frente a un accidente de trabajo, ser indemnizado, ¿verdad? Entonces, en esa forma es como realmente esto se genera, ¿no? Entonces, para la teoría de la relación de trabajo, lo que importa no es tanto si el empleador y trabajador voluntariamente acordaron el objeto de trabajo y las prestaciones laborales, sino que lo importante es que efectivamente se concretice la prestación de los servicios. Es decir, que ya dije yo, se concretice la prestación de servicios, es decir, que el trabajador se haya presentado en la fecha convenida, pero que no solo se va a presentar en la fecha convenida, sino que va a ejecutar el trabajo convenido. Entonces, los derechos y obligaciones surgen no a raíz del contrato, sino por el hecho de haber prestado el trabajador o de haber realizado el trabajador el trabajo acordado o convenido. Entonces, solo cuando esto último ocurre, ¿verdad?, solo cuando yo presto los servicios, ejecuto el trabajo convenido, es que obviamente tiene lugar la aplicación del derecho laboral, ¿verdad? Solo a partir de eso va a tener la aplicación, porque yo entiendo que en ese trabajo convenido hay directrices del empleador, hay un horario, un salario, ¿verdad?, a recibir por la prestación de esos servicios. Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Pero como esto tiene sus ciertos problemas en los escenarios como los nuestros, vean ustedes que hay unos esfuerzos de cara a conciliar este punto de vista, es decir, conciliar las dos teorías. Hay un punto conciliatorio y ese punto conciliatorio lo expresa o lo explica bien Guillermo Cabanelas, porque Guillermo Cabanelas dice: el contrato de trabajo es el contrato causal que fundamenta la obligación de la prestación del trabajo. En consecuencia, existe necesaria y absoluta unión entre contrato de trabajo y relación de trabajo, pudiendo decirse que siendo el contrato la causa, la relación de trabajo es el efecto. Veamos cuál fue la causa en este caso, ¿verdad? Un contrato de trabajo que suscribimos con el empleador, mediante el cual ya en el contrato estaba plasmado cuál era la duración de la jornada de trabajo y cuál era el horario que comprendía dentro de esa jornada de trabajo. Y el horario, pues obviamente que tiene que ver con el caso mismo, ¿verdad?, de la prestación efectiva de trabajo.
Así es que es cierto, hay un contrato que me sirve de causa, pero la relación de trabajo sería el efecto, es decir, el enrolamiento, la incorporación que haga ya la empresa, pero sin perder de vista que lo determinante para la prestación o la protección, mejor dicho, del derecho laboral es que el trabajador realmente haya prestado servicio dentro de la empresa o haya ejecutado el trabajo convenido. Entonces eso, de hecho, hay que tenerlo muy en cuenta, que es lo que realmente ocurre en el contexto específico del derecho del trabajo. Es decir, los efectos jurídicos que se derivan del contrato se producen no por el simple acuerdo de voluntades, sino que se van a producir realmente cuando el trabajador presta los servicios a favor del empleador. En conclusión, el derecho del trabajo le interesa de manera exclusiva la pura relación de trabajo, porque puede faltar el acuerdo de voluntades, pero nunca va a faltar o nunca debe faltar el hecho físico del trabajo. Si no, vayamos a ver o revisar lo que señala el artículo 20 del Código de Trabajo, y entonces en ese sentido tendremos esta situación. Veamos ahora, ¿cuál es el punto de vista de nuestro Código de Trabajo respecto a ese vínculo generador entre derechos y obligaciones entre empleador y trabajador? Entonces nosotros aquí tenemos, ¿verdad?, que dentro de ese punto de vista de nuestro Código de Trabajo, este código, ¿verdad?, con el objeto de fundamentar el origen de los derechos y obligaciones recíprocos entre empleador y trabajador, parte de la existencia del contrato, es decir, eso no hay para dónde, ¿verdad? Si uno revisa el caso del artículo 17 del Código de Trabajo, se da cuenta, ¿verdad?, que lo que el legislador establece, ¿verdad?, contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquel en virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar o a prestar servicios a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Quien presta el servicio lo ejecuta la obra se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera, patrono o empleador. Entonces, realmente es lo que nosotros tenemos en este contexto, ¿verdad? Quien presta el servicio o ejecuta la obra se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera, obviamente que ese es el caso del empleador, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Ahora bien, presupone la existencia del convenio, ¿verdad?, para fundamentar derechos y obligaciones, y a su vez el contrato de trabajo da relevancia a la prestación efectiva de servicios, tal como se colige del artículo 20, ¿verdad?, a partir de este enunciado. Entonces, está claro, ¿no?, cuando nosotros vamos a fundamentar derechos y obligaciones, lo que tiene relevancia es la prestación efectiva de los servicios. Ya dije que eso aparece en el artículo 20 del Código de Trabajo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿verdad?, si el Código de Trabajo realmente está dando cabida a ambas teorías, o qué pasa. Algunos se van a inclinar por la teoría tradicional, y van a decir que el Código de Trabajo presta la teoría contractualista, ¿verdad?, va a decir, ¿verdad?, que el Código de Trabajo presta atención al trabajo real. Cuando el Código de Trabajo presta atención al trabajo real, lo hace con el objeto de suplir la falta de contrato escrito. Y ese argumento es muy fuerte, porque si revisamos el artículo 20 dice, se presume la existencia del contrato individual de trabajo. ¿Qué está haciendo el legislador allí? Presumiendo un contrato de trabajo cuando dice, mire, por haber prestado los servicios por más de 2 días consecutivos, ¿verdad?, entonces implica de que eso sirve para suplir la falta de contrato de trabajo. O bien, cuando alguien prueba la subordinación, también eso sirve para suplir la falta del contrato escrito. Entonces, ese es el argumento, pues obviamente, que se da, ¿verdad? También se argumenta que existen casos cuando el empleador y trabajador resultan obligados laboralmente, aunque no haya iniciado la relación laboral, pero esos son casos excepcionales, y es el caso del artículo 47
del Código de Trabajo que regula lo que conocemos nosotros como la resolución del contrato de trabajo. Es decir, cuando el empleador incumple, ¿verdad? Cualquiera de las partes, ha incumplido sus obligaciones, y una de sus obligaciones es, en el caso del trabajador, un incumplimiento es no haberse presentado a prestar los servicios. O bien, el caso del empleador, ¿verdad? Que el empleador destina al trabajador a un trabajo de naturaleza distinta al convenido. Por lo tanto, está incumpliendo con una obligación, ¿verdad? Que era la obligación de darle al trabajador el trabajo que convinieron y no el día que se presenta el trabajador, destinarlo a prestar servicios distintos a los que habían convenido. En esos casos, si bien es cierto, no hay inicio de una relación laboral y pueden haber indemnizaciones, pero esas son aspectos accidentales, ¿verdad? No es propio de la esencia del contrato de trabajo o no es propio de la relación de trabajo, sino que eso, ya hemos dicho, es algo accidental que puede ocurrir en este contexto. Pero digamos, en la teoría fuerte, los contractualistas pues obviamente se van a defender su idea a partir de ese argumento. Cierto, el Código de Trabajo da referencia a la prestación real de trabajo, pero lo hace, ¿verdad?, para suplir la falta de contrato. Y el otro caso que nos van a citar, ¿verdad?, es el caso de la resolución del contrato del artículo 47. Que si bien es cierto, es decir, hay casos donde no es necesario que se haya presentado el trabajador a prestar servicios como para que existan algunas responsabilidades o que el contrato quede resuelto. Por eso yo dije, es una cuestión accidental. Entonces, la teoría de trabajo en nuestro medio, de acuerdo a este planteamiento que hacen los defensores del contractualismo, es que la teoría de la relación de trabajo en nuestro medio cumple una función supletoria, ya que sirve únicamente para propiciar la falta de contrato escrito. Es decir, no tiene una función autónoma, sino que sirve de complemento. Y efectivamente, en el caso del artículo 20, la teoría de la relación de trabajo ahí no tiene autonomía propia, sino que lo que está cumpliendo es una función supletoria, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Venir a suplir la falta de contrato escrito. Esa es la única intención del legislador. No en sí la intención del legislador de dar cabida, digamos, expresamente, ¿verdad? De dar cabida expresamente en el Código de Trabajo a la teoría de la relación de trabajo. Pero ahora hay que ver qué pasa con nuestros tribunales, ¿verdad? ¿Qué dicen nuestros tribunales respecto de ese punto? Y desde hace varios años se están aplicando la teoría de la relación de trabajo. Es decir, en nuestro país ya desde hace muchos años se viene aplicando la teoría de la relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, siguiendo para tales efectos el principio, como hemos dicho anteriormente, de la primacía de los hechos o de la realidad. Es lo que sirve de base, ¿verdad? No es tanto lo que está escrito, sino que efectivamente un trabajador se ha incorporado a la empresa y haya ejecutado el trabajo convenido. Ese hecho en sí ya es suficiente para hacer nacer derechos y obligaciones con independencia si existe o no existe un contrato de trabajo. Entonces, cuando los jueces con competencia en materia laboral fallan en esta clase de conflictos, no toman en cuenta lo pactado entre el trabajador y el empleador, sino que lo que van a tomar en cuenta es la prestación efectiva de los servicios, es decir, que la persona se haya presentado a la empresa, haya trabajado, que el empleador reciba, ¿verdad?, los trabajos que esta persona realiza, y eso en sí ya es suficiente para que los tribunales nuestros apliquen, en este caso, el Código de Trabajo en un conflicto de trabajo. Entonces eso es lo importante, ¿verdad?, el haberme incorporado y estar bajo la dependencia y subordinación del empleador. Aquí hay que ver un poco el caso de la relación de trabajo. Para los tratadistas de derecho civil, no solo
Para los tratadistas del derecho civil, solo las cosas que estaban en el comercio podían ser objeto de contrato. Entonces, como solo las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de contrato, bueno, ellos dicen también, en ese caso, la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y también está en el comercio, ¿verdad? Así como está la compra y venta de la energía eléctrica, también está la compra-venta de la energía de trabajo. Entonces, eso pensaban los civilistas, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente, lo que lleva, hemos dicho, a comparar a los trabajadores y trabajadoras con una bestia de carga o de tiro, ¿no? Eso queda visto de ese modo, ¿no? Que falta el elemento ético en esa relación de trabajo. Entonces, que más esté cercano a la idea, como hemos dicho nosotros, de mercancía. Entonces, sin duda que esta afirmación es atentatoria a la dignidad humana, ya que hace un símil entre seres humanos con cosas que están en el comercio. Entonces, en el caso más específico ha sido México, y Mario de la Cueva lo vino trabajando, y también muchos tratadistas mexicanos que uno puede leer que son actuales también retoman a Mario de la Cueva en cuanto a la teoría de la relación de trabajo. No se habla de contrato de trabajo, sino que se habla de una teoría de la relación de trabajo. Entonces, Mario de la Cueva sí, planteó lo siguiente en lo que respecta a la teoría de la relación de trabajo. Es decir, que aquí encontrábamos nosotros, por ejemplo, el pensamiento de este autor que aparece aquí, ¿verdad? George Seller, en 1922. Y para este laboralista, ¿verdad? Se puede dar en arrendamiento una cosa o un animal, pero no se puede alquilar al hombre trabajador, porque esta acción es contraria a la dignidad humana. Y tampoco se puede alquilar la facultad del hombre porque no se le puede separar de su persona física. Son los argumentos de este laboralista alemán, ¿verdad? En suma, para este laboralista, la liberación y dignificación del trabajo no se logrará en tanto fuese presa del contrato. Ven ustedes que si nosotros pretendemos en ese caso que el derecho del trabajo sea un derecho autónomo del derecho civil o con plena autonomía, ya ni deberíamos de estar hablando de contrato individual de trabajo, sino que nosotros estaríamos hablando de una relación individual de trabajo. Podemos hablar de una relación individual de trabajo, como podemos hablar de una relación colectiva de trabajo en los términos de lo que se celebra entre un empleador y un sindicato de trabajadores. Entonces, bajo esta perspectiva teórica, en lugar de proteger el acuerdo de voluntades entre sujetos del contrato, lo que toma en cuenta en realidad es lo que se lleva a cabo, ¿verdad? Como es la relación de trabajo. Y desde allí va a proteger de mejor manera a trabajadores y trabajadoras. Entonces, el origen de la relación de trabajo no se encuentra en el contrato o acuerdo de voluntades entre las partes contratantes, sino en el acto condición, y ese acto condición ya hemos dicho que por el simple hecho de ingreso del trabajador a la empresa y la prestación efectiva de los servicios acordados, ya se aplica la legislación de trabajo. Así es que esa preocupación que tenemos nosotros, si falta o no falta el contrato, realmente lo determinante sigue siendo la relación de trabajo. Luego estaba Erich Molitor, ¿verdad? Este también es un constitucional, era un laboralista alemán, que de hecho tenía como punto de partida la Constitución de Weimar de 1919, y este autor decía que estaba interesado, ¿verdad? O él, la pregunta que se hacía es como la que nosotros nos estamos formulando, ¿no? ¿En qué momento principia aplicarse el Código de Trabajo? ¿Verdad? Esa es la pregunta, digamos, de partida. ¿En qué momento principia aplicarse el Código de Trabajo? ¿O en qué momento, o desde qué momento se va a aplicar el Código de Trabajo frente a un conflicto, podemos decir, de trabajo? Él dice, es preciso distinguir el contrato de la relación de trabajo. El primero, ya hemos dicho, es un acuerdo de voluntades para la prestación de un trabajo futuro, mientras que la segunda es la prestación efectiva de trabajo.
en ese sentido. Y es cierto, es un acuerdo para la prestación de un trabajo futuro, porque yo firmo un contrato, bueno, y yo voy a venir a trabajar, por ejemplo, el mes que entra. Entonces esa idea ya me dice a mí que yo voy a prestar servicios o voy a prestar trabajos para un futuro. Pero la relación de trabajo no es presente, porque nosotros ya estamos en una prestación efectiva de trabajo. En ese sentido, ¿verdad? Él también va a decir, bueno, la aplicación del derecho al trabajo al principio es del momento que el trabajador ingresa a la empresa. Quiere decir que la iniciación del trabajo o prestación efectiva del trabajo convenido es el presupuesto indispensable y el hecho que impone imperativamente la aplicación del derecho laboral. ¿Va? Entonces, en esa perspectiva, esto van a concluir que el contrato vive dentro del derecho civil y que la relación de trabajo es el principio y finalidad del nuevo derecho. O sea, el nuevo derecho o el nuevo derecho del trabajo debe de estar sustentado en una idea de la relación de trabajo y no en una idea de contrato de trabajo para evitar todo este tipo de problemas que hemos venido señalando anteriormente, ¿no? Entonces, por eso dice, sin duda que la teoría de la relación de trabajo es la que garantiza de mejor manera el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, ya que el trabajador frente a un despido no está obligado a probar la existencia de contrato o acuerdo de voluntades. Basta que pruebe la relación de trabajo, es decir, la naturaleza de los trabajos que realizaba bajo la dependencia de un empleador, la hora de entrada y salida, el día que inició la prestación de los servicios en la empresa. Es lo importante, ir a probarle al juez de trabajo, ¿no? Que no le voy a probar tanto que existe o si no existe un contrato de trabajo, sino yo le voy a probar que yo trabajaba bajo las órdenes de Juan Pérez, ¿verdad? Trabajaba para y bajo las órdenes de Juan Pérez y que el trabajo que yo realizaba era X y que mi hora de entrada, ¿verdad? Mi horario de trabajo era de 8, ¿verdad? A 4 de la tarde. Y que él me pagaba, ¿verdad? Por eh, un salario quincenal de $300. Entonces, eso es obviamente una relación de trabajo y es lo determinante como el autor en este caso lo plantea, ¿verdad? Para probar que efectivamente yo soy un trabajador dentro de esa empresa y que tengo determinados derechos reconocidos en la ley. Entonces, estos hechos, ¿verdad?, van a ser los relevantes para poder, en ese caso, resolver este tipo de situaciones. Entonces, no perdamos de vista esta realidad. Sí, a mí me interesa realmente ya en este punto de que nosotros podamos discutir, ¿verdad? Ahora el tema que venimos presentando, ven ustedes, como dije anteriormente, el tema de contrato de trabajo no solo es un marco conceptual, sino que tiene ciertas implicaciones, no solo teóricas, sino también prácticas a nivel del derecho del trabajo, porque ¿qué es lo determinante? No es tanto el contrato, sino la relación efectiva de trabajo o la relación de trabajo. Digamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene algún comentario que podamos en este caso formular. Y como ya había dicho, tendré que prepararles las diapositivas de estas sesiones y las voy a estar haciendo llegar a más tardar el día lunes en la noche, para que podamos en ese caso sustentar, y espero que la clase anterior compartida puedan ustedes ya tener acceso a ella y esperemos que la universidad haya resuelto este problema de saturación que tiene el Google, porque ahí de hecho como dije, me comuniqué con otras personas y me dijeron que ellos también tuvieron este mismo problema, que no grababa y que el asunto ya no es tanto interno de aquí, ¿verdad? Almacenamiento lleno, este espacio de almacenamiento Google Spy está lleno, no puede guardar, no es tanto que viene en esa perspectiva, ¿verdad? Sino el caso de que quien va a guardar esos respaldos es la universidad que los guarda y después, pues, queda el asunto de que uno sí ya puede hacer las grabaciones de la sesión.
Veamos si tienen alguna pregunta por acá que podamos en este sentido responder. No sé si es que realmente están reunidos o yo estoy hablando aquí a personas que no están conectadas. No sé si eso es lo que está ocurriendo. Tienen preguntas que puedan formular o comentarios que les interesen verlos dentro de este contexto. No sé qué pasa, tienen o no preguntas. Aquí hay personas que siempre nos han realizado preguntas en este escenario. No sé qué es lo que ha pasado. Pueden perfectamente decirme, con gusto yo veo cómo solucionamos la situación. ¿Han comprendido o no han comprendido lo que venimos hablando? Solamente confírmenme eso. Sí, doctor. Bueno, por mi parte he comprendido todo bien. Bueno, gracias, Levi. Voy a entonces a continuar con la presentación por el resto de minutos que quedan y voy a regresar acá también otra vez para que podamos interactuar si ustedes lo consideran necesario. Veamos en el caso de Edwin, hace una pregunta que dice, ¿podría explicarme a qué se refiere lo que menciona, verdad? De que son las cosas que están en el comercio, que solo las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de contratación. Bueno, en ese punto, cuando estos partidarios de la teoría y la relación de trabajo mencionan, o así menciona esa situación, pues obviamente que las cosas que están en el ¿verdad? Así en este caso, la pregunta, ¿verdad? Las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de contratación, obviamente que son aquellas cosas bajo las cuales pueden haber, podemos decir nosotros, determinados intercambios. Como ustedes veían específicamente, es decir, hay cosas que están en el mercado, ¿verdad? Y que son objeto de contratación, la compra de un celular, la compra de un vehículo, la compra-venta de un terreno, la compra-venta de artículos de primera necesidad. Entonces, son los objetos que están en el comercio y esos solamente son objeto de contratación, sea un contrato verbal o sea un contrato escrito, pues obviamente operan de esa manera. Pues de esa misma forma, la energía de trabajo se lleva al mercado, podemos decir nosotros, estaba en el mercado mismo y como está en el mercado mismo, ahora puede ser objeto de contratación. Y lo va a ser objeto de contratación en el entendido de que lo que reina en esa relación jurídico-laboral es la ley de la oferta y la demanda. ¿Verdad? Según la ley de oferta y la demanda, así va a ser el caso de lo que yo voy a pagar como contraprestación. Es decir, si hay muchos trabajadores pretendiendo, ¿verdad? En ese caso, conseguir empleo y solo hay un empleador que está ofreciendo el empleo, pues obviamente que lo que prevalece ahí, o el salario, mejor dicho, se va a determinar de conformidad a la ley de oferta y la demanda. Es decir, el trabajador va a salir perjudicado cuando hay un solo empleador a quien 10 trabajadores le están ofreciendo prestar los servicios. Diferente es si fuera la inversa, si fueran 10 empleadores que están ofreciéndole a un trabajador un puesto de trabajo, a un solo trabajador un puesto de trabajo, pues obviamente que el salario tiende en ese caso a elevarse. Entonces implica eso, ¿verdad? Que la energía de trabajo es otra cosa más
que está ahí en el comercio y que es susceptible de ser contratado de conformidad a, a la regla de la oferta y la demanda. Lo que no ocurre realmente en el contexto del derecho laboral, porque en el derecho laboral recordemos que ya hay ciertos derechos mínimos por debajo de los cuales no pueden haber acuerdos de voluntades. Le va a decir, mire, pero es que el acuerdo de voluntades era de que yo ganara el salario mínimo. O el acuerdo de voluntades es que no me paguen vacación anual ni me paguen día de descanso semanal. Eso no es posible en el contexto, digamos, del derecho laboral. Entonces sí, lo puede ser en otros escenarios posibles, pero no en el derecho laboral. Entonces, Edwin, realmente a eso que se refiere esa pregunta que usted está formulando. Aquí ya, solo hay una necesidad de confirmación, de que puedan confirmarse. Ahorita están observando la presentación. ¿Alguien puede confirmarnos si está observando la presentación? Sí, se ve. Bueno, gracias. Sí, doctor. Tenemos aquí el caso de la duración del contrato de trabajo. Metámonos a otro tema, ya sabemos de relación de trabajo, ¿verdad? ¿Dónde está el origen generador de derechos y obligaciones? Para los contractualistas estará en el contrato, para los anticontractualistas en la relación, ¿verdad?, de trabajo o la incorporación efectiva que el trabajador realiza a la empresa, ¿verdad? Se incorpora a la empresa, no solo se incorpora, sino que ejecuta el trabajo convenido. Bueno, dejemos eso y ahora vamos a la idea aquí de la duración del contrato individual de trabajo. O puede decir usted duración del contrato de trabajo o duración de la relación de trabajo. Eso va a depender de qué lado uno esté situado. Y aquí nos dice por tiempo indefinido, ¿verdad? La duración del contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido. Y esta es, vamos a entender nosotros, la norma general. Es decir, hay una regla general y la regla general nos dice a nosotros que el contrato de trabajo hay que celebrarlo por tiempo indefinido. Y, ¿verdad? O sea que las partes no fijan en este caso la duración del contrato ni cabe concretarla porque la índole de la labor de la empresa es permanente. Si la índole de la labor de la empresa es permanente, entonces nosotros vamos a entender de que la prestación de los servicios dentro de ese lugar son permanentes. O sea, el contrato mismo va a ser indefinido, ¿no? O la duración de la relación de trabajo va a ser indefinida. Entonces, los códigos de trabajo, digamos, en el contexto garantista y en el contexto del modelo flexibilizador, nosotros hemos tenido de que los contratos pues se vienen celebrando, y así lo dice el artículo 25 del Código de Trabajo, que es un artículo todavía vigente, y el contrato de trabajo pues se celebra por tiempo indefinido y que solo cabe concretar un plazo en el contrato de trabajo en las excepciones ahí planteadas. Es decir, de acuerdo al artículo 25 del Código de Trabajo, las reglas generales que el contrato de trabajo se celebra por tiempo indefinido. O sea, hacia eso van a apuntar específicamente los modernos códigos de trabajo, o sea, que permiten celebrar el contrato de trabajo por tiempo indefinido. Ahora, el contrato de trabajo por tiempo indefinido tiene también un término, y ese término, pues obviamente, es el correspondiente o limitado a la vida del trabajador. Basada, ¿verdad? En ese caso, así nosotros que obviamente en el caso del trabajador llega un momento en que el trabajador, como nosotros ya por una condición biológica ya no puede trabajar, pues obviamente allí va a haber el jubilo, la jubilación, perdón, va a haber en ese caso el retiro del trabajador. Pero siempre y cuando el trabajador esté en una edad productiva, el contrato de trabajo se va a mantener.
Entonces, hay una necesidad, ¿verdad? Ya lo hemos dicho anteriormente, que el contrato de trabajo tiene una vocación de continuidad, es decir, una vocación de permanencia. Por lo tanto, los contratos de trabajo se celebran por tiempo indefinido. O sea, por tiempo indefinido no implica que no van a haber en ese caso jornadas limitadas, no implica que no van a haber días de descanso semanal, vacación anual, días de asueto, para nada, ¿verdad? No estamos haciendo referencia a eso, sino a que el contrato de trabajo, ¿verdad?, se conserve o se mantenga para esa misma persona. Y en el caso del contrato a plazo, ¿verdad?, es aquel donde el patrono y trabajador han señalado su término desde la iniciación, bien desde que se haya fijado cronológicamente, para el día o muy aproximado sometido a la conclusión de las tareas. Por ejemplo, la construcción, ¿verdad?, de carreteras o viviendas se catalogan en ese caso como contratos individuales. Cuando las partes, ¿verdad?, de mutuo acuerdo fijan el plazo concreto para la finalización. Si el término depende de un acontecimiento inevitable, como cierre de la empresa, cuando se trata de tareas perfectamente concretadas, y si la naturaleza del contrato se desprende de la duración fijada de un hecho de antemano, o cuando los servicios se fijan en un tanto alzado. Pero veamos aquí en el caso específico de los contratos a plazo. Veamos el caso del artículo 25 del Código de Trabajo. Los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se señale plazo para su terminación. Vean ustedes que eso es lo que está planteando el Código de Trabajo. Puede ser que en la práctica misma las empresas le dicen, te voy a contratar por un año, por 6 meses. Pero si las labores son permanentes, pues obviamente si la naturaleza del trabajo de la empresa es permanente, la relación de trabajo tiene que ser también permanente. Y veamos nosotros lo que dice el segundo inciso. La estipulación de plazo solo tendrá validez en los siguientes casos. A. Cuando por las circunstancias objetivas que motivaron el contrato, las labores a realizarse puedan ser calificadas de transitorias, temporales o eventuales. ¿Verdad? Tenemos ahí, ¿verdad? Cuando por las circunstancias objetivas que motivaron el contrato, las labores a realizarse pueden ser calificadas de transitorias, temporales o eventuales. Siempre que para contratar hayan tomado en cuenta circunstancias o acontecimientos que traigan como consecuencia la terminación total o parcial de las labores de manera integral o sucesiva. A falta de estipulación, el caso de los literales anteriores, el contrato se presume celebrado por tiempo indefinido. Entonces, aquí hay una cuestión de claridad sobre este punto, y es que tiene que ver específicamente con lo siguiente, ¿verdad?, que la regla general es que los contratos son permanentes y la excepción es que es por tiempo determinado. De hecho, el inciso segundo es un inciso de interpretación restrictiva, no es amplio, porque el legislador dice la estipulación de plazo solo tendrá validez en estos casos. ¿Cuáles son esos casos en que va a tener lugar? Cuando por las circunstancias objetivas que motivaron el contrato, las labores a realizarse pueden ser calificadas de transitorias, temporales o eventuales. Es decir, son transitorias en el entendido que lo que estaba en algún momento determinado era realizando un trabajo un trabajo interino. Temporales, lo que ocurre, por ejemplo, en temporadas, la zafra azucarera, recolección de café, y algún otro tipo de tareas que podemos considerar así temporales. Eventuales, que son los casos donde específicamente
hay una necesidad en alguna empresa de contratar trabajadores eventuales para suplir, ¿verdad?, una emergencia. Entonces, en esos casos es que el contrato puede celebrarse a plazo. Puedo decir, mire, tenemos unos pedidos que vamos a cumplir, ¿verdad? Esta empresa tiene que cumplirle a una empresa extranjera, ¿verdad? Durante 3 meses. Entonces, eso va a obligar a contratar trabajadores eventuales porque con los trabajadores que tienen no puede cumplir con la demanda, en ese caso, que le están requiriendo las empresas extranjeras. Eso puede llevar a que el contrato de trabajo sí se pueda concretar en plazo. Y luego dice, siempre que para contratar se hayan tomado en cuenta circunstancias o acontecimientos que traigan como consecuencia la terminación total o parcial de las labores de manera integral o sucesiva. Esto puede suceder lo siguiente, ¿no? Digamos que nos contrataron para efecto de la construcción de la carretera litoral, por decir algo, del trayecto de Zacatecoluca hacia Usulután, hacer la carretera allí de 4 carriles. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que hay una circunstancia posible del tiempo programado para la ejecución de esa obra. Entonces, la terminación de la obra implica naturalmente la terminación del contrato, es decir, sí hay una posibilidad de poder señalar época aproximada o determinada para finalizar ese contrato de trabajo. Y si ustedes revisan su mismo código, van a advertir que en la parte final dice el legislador que a falta de estipulación, el caso de los literales anteriores, el contrato se presume celebrado por tiempo indefinido. Es decir, que si no se estipula, imagínense que el mismo legislador es tan garante con el trabajador que dice, mire, aunque las labores en ese caso de esa institución se pueda concretar plazo, si no lo concretaron en el contrato de trabajo, vamos a entender que usted ha sido contratado por tiempo indefinido. Entonces es una garantía que la misma legislación o los mismos códigos tienen al trabajador. Ahora, si en las prácticas actuales crean fraude sobre esa legalidad, las instituciones encargadas de aplicar esa norma no hacen nada, eso ya es otro problema muy distinto, porque la ley está vigente y la ley vigente debe ser cumplida. Vean ustedes acá, dice, no es el acuerdo de voluntades lo que condiciona la duración del contrato. Es decir, no es verdad el hecho de que el empleador me diga, bueno, yo sé que las labores son permanentes, pero en este caso el contrato de trabajo va a ser por 1 año. Pero es que para el legislador, ¿verdad?, no es el acuerdo de voluntades el que condiciona la duración del contrato de trabajo. Si ustedes advirtieron en el inciso primero, dice que el contrato por tiempo determinado o indeterminado, ¿verdad?, no es el acuerdo de voluntades lo que va a determinar si el contrato es por tiempo determinado o indeterminado, sino el qué, la naturaleza de las actividades de la empresa. Eso es lo que dice, ¿verdad? Los contratos de trabajo, los contratos relativos a las labores que por su naturaleza son permanentes, los contratos se entienden celebrados por tiempo permanente. Entonces no es el acuerdo de voluntades la que condiciona la duración del contrato, sino la naturaleza del trabajo, de las actividades de la empresa. Si la naturaleza de las actividades de la empresa son permanentes, hay que entender lo que es permanente, ¿no? Entonces, la necesidad en que se encuentra la empresa de limitar la relación jurídica por razones de su propia y real conveniencia es el fundamento del contrato determinado. Por eso ellos, vamos a revisar si efectivamente ahí cabe la posibilidad de concretar un plazo en la duración del contrato de trabajo. Luego tenemos nosotros el caso del contrato a prueba. Contrato a prueba. Contrato por periodo de prueba es la fase preliminar de especial inestabilidad en la índole experiencial. O sea, ya nosotros sabemos que hay ciertos lugares donde de hecho en las mismas instituciones del Estado uno dice, mire, los 60 días tales, ¿verdad?, o los 3 meses tales, esa persona está a prueba. Si no logró pasar, pues obviamente van a llamar a otro trabajador. Igual en la empresa puede ocurrir eso, pero el legislador dice que en el caso del contexto de una relación jurídica laboral privada,
pues el tiempo que tiene el empleador son 30 días. Es decir, los primeros 30 días serán a prueba. Y la verdad que es una ventaja para ambas partes, porque digamos, vamos 30 días, voy a ver si en ese caso me gusta o no me gusta, ¿verdad? El trabajo que voy a realizar en esa empresa. Y el empleador también, ¿verdad? La ventaja para él es que puede en un futuro seleccionar personas más aptas y competitivas en la prestación de los servicios, ¿verdad? Así es que esa es una cuestión muy importante. Y cuando una persona, cuando los primeros 30 días en un contrato se han estipulado que serán a prueba, el contrato puede ser resuelto sin preaviso y sin indemnización. Es decir, finalizados los 30 días hay que pagar los 30 días, pero el empleador no va a indemnizar ni está obligado a dar un preaviso al trabajador. Simplemente llegó al 30 y le dijo, ya finalizó tu periodo de prueba y verdad, no te voy a contratar. Diría, para no herir ¿verdad? Susceptibilidades, lo más correcto es decir, mire, ¿verdad? En este caso voy a probar otras personas, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Quién al final vamos a decidir que se quede. Esos 30 días sirvieron obviamente para eso. Ahora bien, si ya nos situamos nosotros en el contexto específico del aspecto legal, ¿verdad? Que sí, por eso aquí tenemos el aspecto jurídico del contrato individual de trabajo. Nosotros tenemos una definición legal, y este legislador en el artículo 17 ha dicho que contrato individual de trabajo, cualquiera que sea la denominación, es aquel en virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Aquí claramente tenemos nosotros que el contrato de trabajo siempre pasa, ¿verdad? Por ese acuerdo de voluntades. Digamos que es un acuerdo de voluntades mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a favor de otra persona. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿verdad? El caso que puede haber, se puede desprender un horario, se puede desprender en ese caso una relación de trabajo como es la prestación de servicios, se desprende bajo este contexto también la dependencia, se desprende en este contexto la subordinación del trabajador, se desprende también el elemento salario, horario, dependencia, prestación de servicios, como digamos los elementos que son indispensables para definir una relación de trabajo. Entonces nosotros los tenemos en este contexto. El problema que aquí presenta este artículo es el siguiente. Si nosotros hablamos de contrato individual de trabajo, lógico es pensar que la relación jurídica existe entre Juan Pérez, trabajador, y Pedro Chávez, empleador. Esa es una relación individual de trabajo, pero el legislador habla aquí o plantea la siguiente situación, ¿verdad? No es el caso de que Juan Pérez, ¿verdad?, trabajador, y Pedro Chávez celebraron un contrato de trabajo. Ahí se estipuló qué tipo de trabajo iba a realizar, qué días, cuál era su jornada de trabajo, cuál era en ese caso el salario que iba a recibir. Sino que aquí nos dice también que en virtud del cual dice hasta ahí está bien, ¿verdad? Que una persona se obliga con otra. Pero el asunto es, varias personas se pueden obligar con otra bajo un mismo vínculo. Y cuando decimos bajo un mismo vínculo, es bajo un mismo contrato de trabajo. Entonces, ese tipo de posibilidades no existen en el contexto de la legislación salvadoreña. Comenzando porque el contrato de trabajo, ya hemos dicho nosotros, se celebra entre un trabajador y un empleador. Ese es el contrato individual de trabajo. Y cuando ya el legislador está haciendo referencia, que es el vínculo jurídico laboral entre varios trabajadores, bajo un mismo vínculo laboral, varios trabajadores se obligan con el empleador a prestar un servicio, eso se le llama, en el derecho comparado, se le llama contrato de equipo. Pero lo que resulta es que el contrato de equipo tiene
un desarrollo normativo que en El Salvador no lo tiene, por lo tanto aquí no existe un contrato de equipo como, podemos decir, una institución jurídica autónoma. Entonces lo que ahí pasa es que hay una confusión del legislador a la hora de definir qué es contrato individual de trabajo, porque bastaba que dijera la relación jurídica que existe entre una persona llamada trabajador y otra persona llamada empleador, porque es ese vínculo el que genera derechos y obligaciones entre ellos. Ahora, si nosotros pretendemos que un contrato genere un vínculo jurídico laboral entre varias personas y un patrón, eso no es contrato colectivo tampoco. No es a eso, porque el contrato colectivo tiene su propia normativa. Eso es un contrato de equipo. Por eso hemos dicho, no tiene cabida en el contexto nuestro. Por eso aquí lo establecemos nosotros. ¿Qué es contrato de equipo? La relación de trabajo establecida bajo un solo vínculo jurídico entre varios trabajadores con un solo empleador. Entonces, son varias personas, en tanto trabajadores, las que se pueden obligar, ¿verdad? Pues en este caso con el empleador. Y por ejemplo, lo que hemos dicho nosotros, que en el caso nuestro, ¿verdad? No hay desarrollo normativo sobre ese punto, y que el contrato de equipo es aquel donde un grupo de trabajadores no sindicalizados contrata la prestación de servicios para un solo patrón. Por ejemplo, un grupo de 5 trabajadores se comprometen bajo un mismo contrato a ejecutar una obra o prestar un servicio para el empleador. Eso implicaría en ese caso un contrato de equipo que en nuestro caso no tiene cabida. Por ejemplo, vamos nosotros siguiendo a Guillermo Cabanela en el caso del compendio de derecho laboral, que dice él: el contrato de equipo es el contrato por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas con o sin personalidad jurídica se obligan a la prestación de servicios, obra, actos propios de una relación de trabajo por parte de sus integrantes, a favor de un tercero, en forma permanente, exclusiva, y será considerado trabajo por equipo, y cada uno de los integrantes es reputado trabajador dependiente del tercero a quien se hubiere prestado efectivamente los servicios. Como dije, esa figura en el contexto nuestro es un tanto confusa, ¿verdad? Así es que por allí habría que tener mucho cuidado en lo que respecta a eso, y para la siguiente sesión estaremos entrando ya a la figura de la sustitución, de la simulación, de contrato de trabajo. Así es que era lo que en este tiempo vamos a presentar, y lamentablemente, ¿verdad? Nosotros ahí perdimos alrededor de media hora tratando de solventar un problema que no esperábamos que estuviera para ahora acá, ¿verdad? Porque había una necesidad de que la sesión se grabara. Entonces esperemos que en esta semana la universidad solvente ese problema. Ya lo voy a estar revisando yo a ver cómo está el tema de las grabaciones. Así que no sé si tienen preguntas que formularme en esta sesión. Pueden decir si tienen preguntas. Si ustedes no tienen preguntas que formular, pues yo daré por finalizada la reunión de ahora y trataré de solventar de revisar, ¿verdad?, lo que ustedes han enviado al blog para efecto de hacer la calificación de la evaluación que ahí está. Si tienen preguntas, si no tienen preguntas, pues yo doy finalizada la sesión. Porque ha estado hoy sí solo la pregunta de Edwin nada más, de allí no hubo participación en esta sesión. Así es que lo sigo viendo para la siguiente sesión. Así es que podemos en ese caso dar por finalizada la sesión y que sigan ustedes, que tengan un descanso ahora y mañana y puedan recuperarse de este día desgastante como es el día sábado. Así es que los veo luego.